Mi papá siempre se jactó de ser rico, hasta que descubrí que no va a pagar mi universidad. No lloré. Me vengué delante de todo el mundo. Entonces, mi papá siempre fue ese tipo de tipo súper tacaño que actúa como si fuera millonario, pero cuenta cada centavo. O sea, estamos hablando de un hombre que compra cereal genérico y luego lo echa en cajas de marca famosa solo para que los vecinos piensen que comemos cosas caras. Maneja un BMW que, te juro, está literalmente sostenido con cinta adhesiva y oraciones, pero lo estaciona al frente de la casa solo para que todos lo vean. En fin, estoy en el último año de la prepa y llegó la época de aplicar a las universidades. Todos mis amigos están hablando de a cuáles se van a inscribir y los papás de ellos están volviéndose locos con los costos. Mientras tanto, mi papá suelta comentarios raros como: más vale que decidas pronto tu futuro, porque el dinero no crece en los árboles. Pero nunca dijo, de hecho, que no iba a pagar mi universidad, así que yo solo asumí que lo haría. Gran error. Me inscribí en la universidad de mis sueños y fui aceptada con una beca parcial. Estaba tan emocionada que bajé corriendo a contarles a mis papás. Mi mamá se emocionó muchísimo y empezó a llorar de felicidad, pero mi papá solo me miró y dijo: «Qué bueno, mija. Ojalá puedas pagarla». Me quedé confundida y le pregunté qué quería decir con eso. Se encogió de hombros y dijo que ahora que ya era adulta, la universidad era mi responsabilidad. Sentí que se me revolvía el estómago. Ese hombre nunca, jamás, me dijo que tendría que pagar la universidad sola. Nunca tuvimos esa conversación. Estaba tan enojada y dolida que decidí ser bien vengativa. Si él quería avergonzarme, yo le iba a pagar con la misma moneda. La semana siguiente fue mi fiesta de 18 años en casa. Estaba toda la familia, amigos y vecinos. A mi papá le encanta presumir delante de los demás, así que estaba en su punto máximo, hablando del éxito de su negocio y dando consejos financieros a todo el mundo. Ahí fue cuando ataqué. A la hora del pastel, cena. Me levanté y golpeé mi tenedor contra el vaso como si fuera a dar un brindis. Todos se quedaron en silencio, mirándome. Sonreí bien grande y dije: «Gracias a todos por venir a celebrar conmigo. Solo quería compartir una noticia increíble sobre mi futuro». Mi papá parecía todo orgulloso, pensando que iba a agradecerle o algo así. Fui aceptada en la universidad de mis sueños con una beca, lo cual es increíble porque mi papá acaba de decirme que no van a ayudarme en nada con los gastos de mi educación. El silencio fue total. Se podía escuchar caer una aguja al suelo. La noche seguía colmada de risas y flashes de cámaras cuando levanté mi copa para hacer mi declaración. Aún siento ese cosquilleo en el estómago, combinado con la adrenalina del silencio absoluto que se hizo cuando dije mis palabras. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi padre, con su rostro de rey de cartón, parpadeó incrédulo. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Yo, en el centro de todo, respiré profundo sintiendo que miles de ojos estaban encima. Fui aceptada en la universidad de mis sueños con una bolsa, justo cuando mi padre me avisa que no van a ayudar en nada con los costos. Dicho eso, el murmullo creció. Veía cómo los rostros familiares cambiaban. Mi madre bajó la mirada, mis vecinos se congelaron, y mi padre palideció. Sentí una mezcla de triunfo y vértigo. Había tomado la iniciativa, pero ahora venía lo peor. Cuando el silencio se quebró, fue él quien habló primero, con esa voz áspera, llena de superioridad falsa. «Eso no es asunto tuyo», gruñó. Yo le devolví la mirada con una sonrisa gélida. «Pues ya es asunto mío», respondí. La tensión creció, y la fiesta que prometía ser alegre, una celebración por mis 18 años, se había convertido en un duelo emocional sin red. Al día siguiente, me desperté con el corazón latiendo a 1000. No dormí bien. Imaginé que mi padre ya estaba conspirando venganza social. Me dirigí al sótano, donde él guardaba sus cosas de valor, entre cajas de cartón con las etiquetas más ridículas. Vacaciones de Mallorca, inversiones secretas, todo era fachada. Justo ahí encontré una caja pequeña, cubierta de polvo, que llevaba mi nombre, Documentos María. La llevé conmigo, temblando. Entré al salón y la abrí. Dentro había cartas antiguas, una fechada hace 26 años, con la letra temblorosa de mi abuela. Decía: «Este dinero es para María, porque ella es la única que mostró coraje para romper con las mentiras de casa». Había también recibos de una cuenta bancaria que nunca supe. Mi corazón se aceleró. ¿Había una herencia esperándome? ¿Un respaldo que mi padre escondía? Mientras procesaba eso, escuché su voz en el pasillo. «¿Qué haces tú con mis cosas?». Murmuré que eran mis cosas, que estaban en mi caja. Él me enfrentó con los puños apretados. «No te metas donde no te llaman». «Te», escupió. Noté que su rostro mostraba una mezcla de furia y miedo. «No sabía nada de esto», dije con voz firme. Él se quedó mudo, y en ese instante sentí que lo había tocado donde más le dolía.
Pasaron las horas, y la tensión en casa era casi irrespirable. Mi madre evitaba mirarme. Mis hermanos pequeños estaban asustados por el ambiente. Yo me encerré en mi cuarto, rodeada de esas cartas, inventariando cada palabra. Esa caja tenía secretos enterrados, y yo estaba decidida a desenterrarlos uno por uno. A mediodía, entró mi madre con 2 cafés. Su mirada denotaba orgullo y pena a la vez. «Lo siento tanto», dijo en un susurro. Le pregunté si sabía algo de la herencia. Me confesó que sí, que su madre se la dio con la condición de que algún día yo la recibiera, por ser quien reveló la verdad. Se echó a llorar y me abrazó fuerte. Sentí su amor y su desesperación por protegerme. «No sé qué va a pasar ahora», murmuró entre sollozos. «Pero tenemos que ser cuidadosas», le dije. «Voy a investigar, descubrir cada movimiento bancario». Su murmullo fue casi inaudible. «Y a vengarte». La promesa me resonó en la garganta como un filo en la penumbra. La tarde transcurrió lenta. Revisé los recibos, crucé fechas y montos. Descubrí un pago recurrente, mensual, de cierto banco en Bilbao. Mi padre, que se paseaba de fachada, tenía entradas encubiertas, fondos ocultos. No sabría decir por qué lo había hecho. ¿Para él? ¿Para mantener la mentira? Mi mente martillaba. El plan comenzó a formarse. Esa misma noche, mientras mi padre posaba para las fotos de las redes, fingiendo triunfo, mi madre me pasó una nota bajo la mesa. Debajo del cinturón, terminal de pagos. «Esta noche es tuya». Sonreí. Una sonrisa de loba. Tenía las piezas. Mi próxima jugada, exponerlo ante quien más le importaba, enfrente de la gente perfecta que él tanto presume. Estaba de pie en la cocina, cuando él volvió de trabajar, con su chaqueta entallada, aire de triunfador. Yo lo esperé, acercándome lenta. «Papá», dije, «¿sabías que tengo una cuenta con más fondos que muchas de las tuyas?» Sus ojos se abrieron, incrédulos. Mi voz se hizo gélida. «¿En Bilbao?» Él se quedó pálido, sin aliento. Yo sostuve la mirada, sin parpadear, notando cómo él se encogía dentro de sí mismo. No había dicho nada aún, pero mi promesa estaba hecha. Iba a exponerlo, delante de ellos, con pruebas claras, ingeniosa, calculista, lista para derribar su imperio de mentiras. Y mientras él retrocedía un paso, su cuerpo insinuando derrota, sentí cómo el silencio preparaba el siguiente acto. Nunca olvidaré cómo me miró esa noche. Era la primera vez que vi miedo real en los ojos de mi padre. No fue sorpresa ni furia. Fue puro, crudo terror. Como si por primera vez en su vida hubiera sentido que alguien tenía poder real sobre él. No me dijo una sola palabra. Solo se fue a su despacho, cerró la puerta con llave y no salió al día siguiente. Yo tampoco dormí. Me quedé sentada en la cama con todos los papeles encima, clasificando fechas, buscando conexiones. A las 3 de la madrugada, encontré una carta escondida entre los documentos. No era de mi abuela, era de una mujer llamada Clara. La letra era joven, y el tono, devastador. «No me voy a esconder más. Si no puedes reconocer a tu hija, al menos no la uses para esconder tu fortuna sucia». La fecha era de hace 17 años. Mi sangre se heló. Volví a leerla, una y otra vez. «¿Tu hija? ¿Mi hermana? ¿Dónde estaba ella? ¿Quién era Clara?» A la mañana siguiente, mi madre me preparó café. Sus manos temblaban. Le mostré la carta. Sus ojos se aguaron. «Clara, era una chica que trabajaba en la empresa de tu padre. Joven, inteligente, muy bonita». Se quedó en silencio. «Tu padre se aprovechó de ella. La despidió cuando quedó embarazada». No lo podía creer. «¿Y tú lo sabías todo este tiempo?», le pregunté, sin poder controlar mi voz. «Sí», murmuró, «pero juré que no iba a perder a mi familia. Yo también tenía miedo». «¿Dónde está ella?», pregunté. «Clara se mudó a Zaragoza. Nunca volvió a buscarlo, pero sí escribió esas cartas». Tomé la decisión en ese mismo momento. Busqué su nombre en redes sociales, en registros públicos, hasta que encontré una pista. Una cuenta de Instagram con un tatuaje idéntico al que Clara mencionaba en la carta. Contacté. Un mensaje directo. Solo dije, «Puede que seamos hermanas». Me temblaban los dedos. No dormí en toda la noche esperando una respuesta. A las 7:42 de la mañana, llegó. «¿Eres hija de Eduardo Montero?». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. «Sí», contesté. «¿Tú también?». Pasaron unos minutos. Luego, una sola palabra. «Hablemos». Nos encontramos en un café en el centro de Zaragoza, 3 días después. Era sábado. Reconocerla fue como verme en un espejo con 10 años de diferencia. Misma nariz, misma forma de cejas. Clara, mi madre biológica o no, nos había dado algo en común. Se llamaba Laura. Tenía 25 años. Era tatuadora y llevaba una vida completamente distinta a la mía.
libre, dura, fuerte. Me miró de arriba abajo, escéptica. Así que, eres la hija oficial. Tragué saliva. Y tú, la invisible. Nos sentamos. Hablamos durante horas. Me contó cómo su madre lloraba cada vez que veía a Eduardo en los periódicos o en televisión. Cómo nunca tuvo una familia real. Cómo, a pesar de todo, se hizo sola, fuerte, independiente. Pero también, cómo había guardado un odio creciente por todo lo que él representaba. ¿Por qué me buscaste?, me preguntó, después de un largo silencio. Porque quiero derribarlo. No por venganza, por justicia, por ti, por mi madre, por mí. Ella me miró fijo, luego bajó la vista. Tengo cosas que pueden servirte. Documentos, emails, grabaciones. Él no solo engañó a tu madre, él destruyó la vida de muchas personas. En ese momento supe que no estaba sola, que ya no era solo mi lucha. Volvimos a Madrid 2 días después, con un plan, con pruebas y con rabia contenida. La noche que llegamos, mi madre nos recibió con un abrazo tembloroso. Lo sabía, dijo con lágrimas en los ojos. Sabía que ella existía. Luego miró a Laura. Siento tanto. Laura no dijo nada, solo asintió. Pero en su mirada había fuego. Estábamos unidas, hermanas, no por elección, sino por legado. Un legado de mentiras que estábamos listas para romper. Esa misma noche, mientras discutíamos nuestro próximo paso, recibí una notificación en mi móvil. Una cuenta bancaria desconocida había intentado transferir fondos a nombre de Fundación Clara SL. Nadie debería haber sabido de Clara. Nadie. Nos miramos las 3 al mismo tiempo. ¿Quién hizo eso?, preguntó mi madre aterrada. No había dudas. Mi padre lo sabía todo. Y ya estaba reaccionando. No sabía qué me inquietaba más. El hecho de que mi padre ya supiera que Laura existía, o el hecho de que hubiera intentado mover dinero tan rápido, sin siquiera confrontarme. Aquel intento de transferencia era más que una reacción. Era una maniobra desesperada. Laura se quedó mirando la pantalla de mi móvil por varios segundos, sin parpadear. Fundación Clara. Es como si quisiera borrar todo rastro de lo que le hizo a mi madre. Ahora quiere hacer parecer que siempre se preocupó, que fue solidario. Escupía cada palabra con rabia fría, casi controlada. Mi madre no decía nada, pero su rostro era una mezcla de culpa y resignación. Esto no va a quedar así, dije con la voz más firme que pude. Vamos a ir a la empresa. Vamos a hacer que se caiga la máscara. Fue el miércoles siguiente cuando decidimos hacerlo. Laura y yo nos vestimos con la intención de intimidar. Negro total, mirada fija, sin miedo. Entramos en el edificio Montero Anijos S.A. como si nos perteneciera. Nadie nos detuvo. Nadie cuestionó. Nos dirigimos directo al despacho de mi padre. ¿Tienen cita?, preguntó su secretaria incómoda. Dile que sus hijas lo esperan, dije. Y no hubo más preguntas. Cuando abrió la puerta y nos vio a las 2, su rostro se descompuso. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Sabía quién era Laura, y se quedó sin palabras. Laura fue la primera en hablar. Hola, papá. Solo 2 palabras. Le cayeron como cuchillas. Intentó cerrar la puerta. Yo la empujé. Ahora no puedes esconderte. No otra vez. Nos sentamos sin pedir permiso. Él rodeó su escritorio como un animal acorralado. ¿Qué quieren?, preguntó, frío como hielo. Queremos la verdad, dije. Y queremos que pagues. Laura sacó una carpeta de su bolso y la lanzó sobre la mesa. Aquí están todos los documentos. Los correos donde obligaste a mi madre a renunciar. Las transferencias ilegales. Las amenazas. Su rostro se volvió de piedra. Pero su voz, aún con pretensiones de autoridad, tembló. Esto no prueba nada. Esto no tiene valor legal. Tal vez no, todavía, respondí. Pero lo tendrá cuando se publique. Lo tenemos todo listo para una entrevista. Pruebas, testigos. Tu reinado de mentiras se va a terminar. Se levantó de golpe tirando su silla. No se atrevan. ¿Como tú te atreviste a destruir 2 vidas?, gritó Laura. ¿Como tú te atreviste a actuar como el gran padre mientras me dejabas crecer sin nada? Él temblaba de rabia. Todo lo hice por proteger mi imagen. No sabéis lo que es construir algo desde cero. Y destruirlo por ego, respondí. Esa parte también la hiciste tú. Salimos del despacho con las piernas temblando pero con el corazón encendido. Sabíamos que estábamos empezando una guerra. Esa noche, en casa, Laura y yo comenzamos a grabar el primer episodio de nuestro documental. Lo llamamos Las hijas del silencio. Mi madre decidió participar. Frente a la cámara, por primera vez en su vida, dijo: yo también fui cómplice por callar. Hoy rompo ese silencio. Publicamos el primer teaser al día siguiente. En 1 hora, tenía más de 10,000 reproducciones. En 4, fue trending topic en Twitter.
Comentarios como «El Imperio Montero está podrido desde dentro» o «Eduardo Montero, padre del año», llenaban nuestras notificaciones. Esa noche sonó el timbre de la casa. Eran las 23:16. Abrí la puerta. Era la policía. La puerta. «¿María Montero?» Asentí, con la garganta seca. «Tenemos una orden de registro. Su padre ha denunciado un intento de extorsión». Extorsión. Esa palabra me perforó el pecho. La soltaron como si fuera un disparo. Me quedé congelada en la entrada mientras los dos agentes esperaban respuesta. Laura se levantó del sofá, incrédula. ¿Nos está acusando a nosotras?, preguntó, con una mezcla de ironía y rabia. El más joven de los policías asintió, con expresión seria. Tenemos una denuncia formal del señor Eduardo Montero por intento de extorsión, manipulación de información y amenazas públicas. Mi madre se llevó las manos al rostro. «¡Esto es una locura!», gritó. Pero los oficiales ya habían entrado. Empezaron a revisar el salón, las estanterías, nuestras mochilas. Laura los seguía con la mirada encendida. Él está desesperado, quiere silenciarnos, igual que intentó silenciar a mi madre. ¿Tienen orden judicial?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, dijo uno de ellos, mostrándome un documento sellado. Orden de registro temporal por indicios suficientes. No sabíamos qué significaba eso exactamente, pero sabíamos lo que era. Una estrategia, una jugada sucia, una señal de que nos habíamos convertido en una amenaza real. Nos hicieron entregar nuestros móviles, revisaron los discos duros, nuestros blocs de notas, incluso los archivos del documental. Mi madre lloraba en la cocina, sentada como una niña castigada. Laura y yo permanecimos firmes, no dijimos nada, no les dimos el gusto. Al final se fueron sin llevarse nada relevante. Dejaron una copia de la denuncia y una advertencia. Eviten más publicaciones hasta que el caso esté aclarado. Yo los miré directo a los ojos. Eso no va a pasar. Esa misma noche, dormimos las tres en el mismo cuarto. Era como si estuviéramos escondidas, pero al mismo tiempo unidas por algo que iba más allá del miedo. Ahora ya no hay marcha atrás, dijo Laura, acostada en el suelo, abrazada a su mochila. Nos hizo sus enemigas, y va a descubrir lo que eso significa. Al día siguiente, una amiga de la universidad me envió una captura de pantalla. Mi nombre había salido en un foro financiero, junto a palabras como difamación, chantaje y delito juvenil. Lo peor era que muchos comentarios decían cosas como típico de niñas mimadas o quieren dinero fácil. Mi corazón se apretó. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Laura se levantó, furiosa. Vamos a responder. Ahora. Fuimos directamente a casa de uno de los exempleados que había trabajado para mi padre, Guillermo Sánchez, contador de la empresa durante más de 20 años. Lo encontramos en un pequeño apartamento en Vallecas. Tenía más de 60 años y caminaba con dificultad. Su esposa nos abrió la puerta. ¿Por qué me buscan?, preguntó, desconfiado. Porque sabemos que usted también fue víctima, dije. Le mostramos el avance del documental. Le contamos nuestra historia. Guillermo se quedó en silencio largo rato. Luego fue a una habitación y regresó con una carpeta vieja. Yo llevaba la contabilidad paralela. Él me forzó a falsificar balances. Me pagaba extra para callar. Nos mostró documentos, facturas, firmas, y luego, lo más impactante, una grabación oculta en cassette, donde Eduardo admitía haber desviado fondos con nombres falsos. Clara S.L. era una de esas cuentas. La creó para ocultar dinero en el nombre de vuestra madre, sin que ella lo supiera. Laura se quedó blanca. Entonces, no era una fundación, era una tapadera. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Podemos usar esto?, le pregunté. Guillermo asintió. Lo guardé por si algún día alguien tenía el valor que yo no tuve. Regresamos a casa con esa grabación como si llevara dinamita en el bolso. Era la prueba que necesitábamos para destruirlo. Laura la digitalizó y la editamos con un fondo negro, voz limpia, subtítulos blancos. Solo se escuchaba a Eduardo diciendo: «Con eso queda todo fuera del radar. Nadie va a revisar una cuenta a nombre de una amante desaparecida». El corazón se me paralizó cuando oí esas palabras por primera vez. Esa noche lo publicamos. El video alcanzó 1 millón de vistas en 12 horas. A la mañana siguiente sonó el teléfono fijo. Mi madre contestó, y su rostro se puso pálido. Colgó lentamente y nos miró con ojos vidriosos. Era del hospital de Salamanca. Eduardo ha sufrido un infarto. Cuando mi madre colgó el teléfono, el silencio que quedó en la casa fue peor que cualquier grito. Laura se levantó lentamente del sofá, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. ¿Un infarto?, preguntó con la voz más baja que le había escuchado jamás. Mi madre asintió, todavía pálida, sin decir palabra.
Parecía una estatua. Yo no sabía qué sentir. ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Justicia divina? Todo eso me atravesó a la vez, como una corriente eléctrica. Caminé hasta la cocina. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. ¿Está grave? Fue lo único que pude preguntar. Está en observación, en cuidados intensivos. Aún no saben si va a despertar, respondió mi madre. Laura soltó una carcajada seca, amarga. Pues mira qué conveniente. Justo cuando íbamos a denunciarlo formalmente, se desploma como mártir. Seguro hasta se convierte en héroe en la prensa. La entendía. Yo también lo pensé. Pero en el fondo, había algo que me dolía. A pesar de todo, era mi padre. O al menos el hombre que creí que lo era. Decidimos no ir al hospital. Ni yo, ni Laura. Mi madre, sin embargo, preparó un bolso y se fue. No por él, dijo antes de salir, sino por mí, para cerrar un ciclo. Horas después, ella nos llamó desde Salamanca. Está sedado. El médico dice que si despierta, puede que no recuerde todo. Otra vez. El destino jugaba con nosotros. Laura golpeó la mesa. Ahora encima va a tener amnesia. Esto parece una maldita novela barata. Pero no lo era. Era nuestra vida, nuestra historia, nuestra miseria. La prensa no tardó en llegar. El documental ya era viral. Las acusaciones se multiplicaban. Ex empleados, vecinos, incluso una antigua socia de mi padre, apareció dando declaraciones. Pero ahora todo tenía un giro morboso. El empresario cae enfermo tras escándalo familiar. La tragedia detrás del éxito de los Montero, víctima de una cacería mediática, nos estaban convirtiendo en las malas de la historia. Laura reaccionó rápido. Habló con una periodista de confianza que conocía desde que era joven. Se llamaba Carla Ruiz y trabajaba en un canal independiente. La invitamos a casa. Le mostramos todo. Las cartas, los audios, los documentos. Carla, profesional y fría, nos escuchó durante horas. Si queréis que la historia se cuente bien, tiene que ser completa, sin filtros, sin suavizar a nadie, ni siquiera a vosotras. Aceptamos. Preferíamos la verdad, aunque doliera. El reportaje salió 2 días después. Se titulaba Hijas del Silencio, la verdad detrás del Imperio Montero. Era crudo, poderoso. Nos mostraba llorando, discutiendo, buscando justicia. Y también mostraba a mi padre en su esplendor, sus discursos, sus mentiras, su caída. El impacto fue inmediato. La reacción fue distinta esta vez. Las redes estallaron con mensajes como «¡Qué valor! Esto es lo que necesitan nuestras hijas». Ya era hora de que alguien enfrentara al poder. Y luego, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje privado de alguien que no conocía. Nombre, Víctor Ortega. Decía, «Yo también soy hijo de Eduardo. Mi madre murió sin poder contarlo, pero tengo pruebas y estoy listo para hablar». Cuando leí ese mensaje, tuve que releerlo 3 veces. Yo también soy hijo de Eduardo. Era como si las paredes de la realidad se derrumbaran una vez más. Víctor Ortega. No conocía el nombre, pero el apellido no me sonaba ajeno. Lo busqué en redes. Hombre de unos 30 años, residente en Valencia, ingeniero de telecomunicaciones. Parecía alguien con una vida ordenada y una herida invisible. Le respondí de inmediato. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes pruebas? Me contestó a los pocos minutos, como si también estuviera esperando ese momento desde hacía años. Mi madre me lo confesó antes de morir. Lo conoció en una convención de negocios en Málaga. Él tenía otra identidad. Se hacía llamar Emilio Santos. Después de nacer yo, la abandonó. Tengo fotos, cartas y un ADN pendiente de comparar. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cuántas vidas había tocado y destruido mi padre con sus mentiras? Se lo conté a Laura esa misma noche. Nos quedamos en silencio por un buen rato. Luego ella suspiró. Es peor de lo que pensábamos. Él no es solo un manipulador, es un arquitecto del engaño. Ella encendió un cigarro, cosa que no hacía desde que habíamos empezado todo esto, y se quedó mirando por la ventana. ¿Vamos a hablar con él? 2 días después viajamos a Valencia. Nos encontramos con Víctor en un café frente al mar. Era alto, de mirada triste, voz pausada. Cuando nos vio llegar se puso de pie como si le costara creer que ese momento estaba ocurriendo. «Gracias por venir», dijo. No sabía si me iban a creer. Le mostré una foto de mi padre. ¿Este es el hombre que conoció tu madre? Él asintió de inmediato. Sí, aunque tenía otro nombre. Pero esa sonrisa, esa maldita sonrisa, no se me ha olvidado jamás. Nos entregó una carpeta. Dentro, cartas con letra similar a la de mi padre, fotos en blanco y negro de una convención antigua y una prueba de ADN. Él ya se la había hecho. Solo faltaba la nuestra para confirmar el vínculo. Esa noche, dormimos en casa de un amigo suyo.
Mientras Laura cocinaba algo en la cocina, me senté con Víctor en el salón. Hablamos durante horas, de nuestras madres, de nuestras infancias marcadas por la ausencia, de lo que significa crecer con preguntas sin respuesta. Y en un momento, me dijo algo que me marcó. Yo no quiero su dinero, solo quiero que el mundo sepa quién fue realmente ese hombre. Le prometí que así sería. Regresamos a Madrid con una misión, completar la prueba de ADN y publicar la segunda parte del documental con la historia de Víctor incluida. El resultado del laboratorio llegó una semana después. 99,98% de coincidencia genética. Laura, Víctor y yo éramos hermanos, mitades de una misma mentira. La noticia se esparció como fuego. Tercer hijo ilegítimo de Eduardo Montero, confirma parentesco por ADN. La prensa, que al principio dudaba, ahora se peleaba por entrevistas. Pero esta vez, estábamos preparados. El documental se convirtió en una serie, y el primer episodio fue visto por más de 5 millones de personas en la primera semana. Pero justo cuando creímos que el impacto era suficiente, cuando pensábamos que no quedaba nada más por revelar, recibí un correo. Sin remitente, sin firma, solo una línea. Tú no eres quien crees que eres. Busca en el segundo piso del despacho de tu padre. El cuadro de tu abuela tiene la respuesta. El correo me dejó paralizada. Lo releí en la oscuridad de mi cuarto mientras el mundo dormía. Tú no eres quien crees que eres. Sentí un vacío helado en el estómago. El segundo piso del despacho de mi padre. El cuadro de mi abuela. ¿Qué podía haber ahí que lo cambiara todo? Esperé hasta que amaneció. Fui directa a casa de mis padres. Bueno, de mi padre. Desde que estaba en el hospital, la casa había quedado bajo supervisión de la empresa, pero aún tenía mis llaves. Laura insistió en venir conmigo. Si hay algo ahí dentro que pueda romperte, no vas a enfrentarlo sola. Entramos con cuidado. Todo seguía en orden, como si nadie hubiera tocado nada. El segundo piso era un espacio que rara vez visitábamos. Era donde él guardaba trofeos, documentos antiguos, fotos familiares cuidadosamente seleccionadas. Subimos las escaleras lentamente. Cada paso crujía como si protestara. Ahí estaba el cuadro. Un retrato al óleo de mi abuela Carmen, siempre colgado sobre el escritorio. Imponente, con mirada severa. Laura me miró. ¿Y ahora? Me acerqué y toqué el marco. Nada. Lo empujé. Nada. Pero cuando palpé los bordes traseros, sentí una pequeña ranura. Tiré con fuerza, y el cuadro se desprendió de la pared, revelando una pequeña caja metálica incrustada dentro de un hueco. La saqué con manos temblorosas. No tenía cerradura, solo un mecanismo a presión. Al abrirla, vi papeles. Antiguos, desgastados. Y en la parte superior, una fotografía. Una mujer joven, morena, sonriente, con un bebé en brazos. Detrás escrito a mano. María, 1993. No le cuentes nunca. El aire se me fue de los pulmones. María. ¿Era yo? Saqué el primer documento. Una partida de nacimiento. Mi nombre. María Montero. Pero donde debería decir madre, aparecía otro nombre. Silvia Gálvez. Y en padre, un nombre completamente distinto. Nicolás Echeverría. No era hija de Eduardo. Todo se detuvo. Mi padre no era mi padre. Me senté en el suelo. Laura, al ver mi rostro, corrió hacia mí. ¿Qué pasó? Le extendí los documentos sin poder hablar. Ella los leyó. No puede ser, murmuró. Esto significa que... Asentí, sin voz. Él me había criado. Había controlado mi vida. Pero yo nunca fui su hija. Nunca fui parte real de su linaje. Solo una pieza más en su teatro. Mi madre. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. Al regresar a casa, la enfrenté. Le lancé los papeles sobre la mesa. Ella palideció. No era tuyo, dije. ¿Verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No respondió de inmediato. Se sentó y se cubrió el rostro. Él lo supo desde el principio, pero me obligó a fingir. Dijo que si no lo aceptaba, me destruiría. Que criarte como suya era el precio de mi silencio. Me quitó todo. María, mi libertad, mi dignidad. ¿Y mi verdad también? Le grité. ¿Toda mi vida fue una mentira? Ella lloró sin consuelo. Lo hice para protegerte. Laura intervino. ¿De qué nos sirven las mentiras si solo nos dejan heridas? Estaba destruida. Sentía que mi sangre era ajena, que toda mi lucha, todo lo que había dicho, todo lo que había enfrentado, se desmoronaba. No sabía quién era, no sabía en qué creer. Pero entonces recordé las palabras de Laura. No eres hija de su sangre, pero fuiste hija de su daño, y eso también te da derecho a justicia. Tomé el teléfono y marqué al hospital. Maureen Tarillas. Quería enfrentarlo. Quería una respuesta. ¿Eduardo Montero? Sí. Está consciente desde esta mañana. Puede recibir visitas.
Me vestí. Me até el cabello con fuerza. Caminé hasta la puerta. Laura me detuvo. ¿Estás segura? No, pero es hora de terminar lo que empezamos. Al entrar en la habitación del hospital, lo vi allí, más delgado, más viejo, vulnerable por primera vez. Me miró. Una sonrisa débil se dibujó en sus labios. Sabía que vendrías, susurró. Yo no respondí. Solo me acerqué a su cama y saqué la fotografía de la caja. La coloqué sobre su pecho. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto jamás en él. Vergüenza. Él no dijo nada durante varios minutos. Se quedó mirando la fotografía como si fuese una bomba que no esperaba volver a ver jamás. Como si por un momento la enfermedad se le hubiera escapado del cuerpo solo para darle espacio al recuerdo. Yo no sabía qué decirle. Tenía rabia, dolor, confusión, pero también algo que no entendía del todo. Una necesidad de cerrar el círculo. ¿Por qué? Fue lo único que logré preguntar. Él alzó la mirada. Porque eras perfecta para el papel. Lo dijo así, frío, como si no estuviera hablando de una persona, sino de una herramienta. Me sentí vacía. ¿Y qué papel era ese? ¿El de hija? ¿Marioneta? ¿Cortina de humo para tus negocios sucios? Tú eras la única inocente en medio de todo eso, murmuró. Y eso era útil. Me quedé paralizada. ¿Eso era todo? ¿Eso era lo que significaba para él? Me diste algo que nadie más podía darme, continuó. Prestigio, imagen, control. No era amor, María. Era estrategia. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Pero ya no lloré. No por él. Pues escucha esto, dije. Ya no tienes nada de eso. Todo lo perdiste. Y ahora ni siquiera te queda una hija que te llore cuando mueras. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. No te odio, ¿sabes? Dijo. Te admiro, porque hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, derribarme. Salí de la habitación sin mirar atrás. Volví a casa como un zombi. Laura me abrazó sin decir una palabra. No hacían falta. Todo estaba dicho. Víctor también estaba allí. Nos sentamos los tres en el suelo, en silencio, como si estuviéramos en duelo. Pero no por él. Por todo lo que nunca tuvimos. Por todo lo que nunca fuimos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Víctor. Ahora cerramos la historia, dije. Esa misma noche grabamos el último episodio del documental, sin edición, sin filtros. Solo nosotros tres frente a la cámara. Contamos la verdad completa. Las cartas, las mentiras, los fraudes, las identidades falsas. Mostramos la foto de Silvia Gálvez, la historia de Clara, la historia de la madre de Víctor. Y terminamos con nuestras voces, una tras otra. Yo soy María, no hija de Eduardo, pero sí de su engaño. Yo soy Laura, su hija por sangre, pero no por amor. Yo soy Víctor, criado sin su nombre, pero libre de su sombra. El video se tituló Fin de un imperio. Y cuando lo publicamos, el mundo se rompió. Las redes colapsaron. Los medios no pudieron ignorarlo. Políticos, empresas, periodistas, todos se volcaron al escándalo. Se abrieron investigaciones judiciales. La empresa Montero y Hijos fue intervenida. Las cuentas bloqueadas. Los socios, interrogados. Pero más allá de la caída pública, sucedió algo aún más poderoso. Gente empezó a escribirnos. Mujeres que también habían sido engañadas por hombres poderosos. Hijas e hijos criados en el silencio. Víctimas de farsas familiares. Nos dieron las gracias. Nos dijeron, ahora me atrevo a hablar. Y así, nuestra historia dejó de ser solo nuestra. Una semana después, mi madre nos llevó a un lugar que nunca habíamos visitado. Un campo, a las afueras de Toledo. Allí estaba enterrada Silvia, mi verdadera madre. Llevamos flores. Me arrodillé frente a la tumba. No dije nada. Solo dejé caer una carta que había escrito la noche anterior. Te habría querido conocer, decía. Gracias por darme la vida. Ahora prometo vivirla libre. Esa misma noche, recibimos una llamada. Del hospital. Eduardo Montero ha fallecido. Laura colgó el teléfono sin decir palabra. Nos miramos, y supimos que el final ya no era él. El final. Éramos nosotros. El funeral fue discreto, a puerta cerrada. Apenas 10 personas. La mayoría antiguos socios que solo estaban allí para confirmar su muerte con sus propios ojos. Ningún llanto. Ninguna flor con amor. Solo protocolo y silencio. No fuimos, pero mandamos algo. Una corona blanca con una tarjeta que decía: aquí yace un hombre que construyó su mundo de mentiras. Y nosotros, las verdades que lo sobrevivieron. Los días siguientes fueron extraños. Calmos, por primera vez. Era como si hubiéramos estado viviendo en una tormenta constante durante meses y, de pronto, el aire estuviera demasiado quieto. A veces, ese silencio dolía más que toda la tensión anterior.
Laura se mudó temporalmente a Zaragoza para retomar su estudio de tatuajes. Víctor volvió a Valencia. Yo decidí quedarme en Madrid. No quería huir, quería reconstruir. Comencé terapia, por mí, por todo lo que había enterrado. El abandono emocional, la falsa identidad, la presión de ser perfecta para alguien que solo me veía como adorno. Mi madre también comenzó terapia. Por primera vez, comenzó a hablar sin miedo, a nombrar el abuso, la sumisión, el silencio que la acompañó toda su vida. Fue como verla renacer, poco a poco, a su manera. Un mes después, recibí una invitación inesperada. Un prestigioso festival de cine documental en Barcelona quería proyectar Fin de un imperio. No solo eso, nos proponían una beca para desarrollarlo como una serie completa, con producción internacional. Me quedé en shock. Le escribí a Laura, luego a Víctor. Volvimos a reunirnos, esta vez no como víctimas, sino como creadores. Firmamos el contrato y volvimos a grabar. Esta vez, no sobre Eduardo, sino sobre cómo se sobrevive a alguien como él. La noche del estreno en Barcelona fue mágica. La sala llena, gente de pie, risas nerviosas, lágrimas sinceras, aplausos que no cesaban. Al final, cuando subimos al escenario, no dijimos mucho, solo una frase. Nacimos en el silencio, pero elegimos la verdad. Gracias por escucharnos. Después del evento, un hombre se me acercó. Alto, canoso, traje modesto. Disculpa, ¿eres María Montero? Asentí. Soy Javier Gálvez, hermano de Silvia. Me quedé de piedra. Eres igual a ella, dijo con voz temblorosa. Lamento no haber estado antes. Me abrazó, y sentí algo que no había sentido nunca. Pertenencia, no por sangre, por humanidad. Volví a casa esa noche con un sobre que él me dio. Dentro, había cartas de Silvia, fotos mías de bebé, un medallón con su nombre. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por ella, por mí, por todo lo que nos robaron, pero también lloré por algo nuevo, paz. Al día siguiente, decidí cerrar el viejo despacho de Eduardo. Había estado vacío desde su muerte. No me sientes. Subí una última vez al segundo piso. Saqué todos los papeles, las fotos falsas, los trofeos que tanto había exhibido. Los puse en cajas, y mientras bajaba las escaleras, algo se cayó de una de ellas. Una cinta antigua, de VHS, marcada con una sola palabra, confesión. La metí en el bolso sin decir nada, y en mi cabeza, solo una pregunta. ¿Qué más estaba escondido? Tardé días en atreverme a ver la cinta. Necesitaba estar sola. Cerré las persianas, desconecté el móvil, respiré hondo y encendí el viejo reproductor que había guardado de casa de mi abuela. El zumbido del VHS fue como una cuenta atrás silenciosa. La imagen apareció. Eduardo, en su despacho, más joven, frente a una cámara casera, vestido de traje, la voz, cansada, ojeras profundas. Si estás viendo esto, probablemente ya no estoy vivo. Me quedé inmóvil. Esto no es una disculpa. Nunca fui un hombre de disculpas, pero sí quiero dejar una verdad. Aunque sea tarde, tragué saliva. Sí, tu madre, Silvia, te tuvo fuera de lo que yo planifiqué. No eras parte de mi juego. Pero cuando la perdí, cuando ella murió por no poder enfrentarlo todo, supe que tenía que asegurarme de que al menos tú tuvieras un lugar. Por eso acepté criarte. No por amor. Por deuda. Pausa. Fuiste lo mejor que hice sin querer. Y lo peor que destruí sin saber. Perdón, si eso vale de algo ahora. Corté la cinta antes del final. No podía escuchar más. No necesitaba su perdón. Ya me lo había dado yo misma. Semanas después, la historia cerró su ciclo público. Fin de un imperio. Fue adquirida por una plataforma internacional. Se convirtió en símbolo de lucha contra el abuso de poder familiar y empresarial. Universidades debatían el caso. Asociaciones comenzaron a contactarnos para conferencias. Pero más importante que eso, fue lo que ocurrió en nuestras vidas reales. Laura regresó a Zaragoza y abrió su propio estudio de tatuajes llamado Heridas Limpias. Lo decoró con fotos de mujeres que inspiraron su camino, su madre, Silvia, y una de nosotras tres en el festival. Se volvió activista por los derechos de hijos no reconocidos legalmente. Hoy da charlas en institutos. Tiene lista de espera de clientes de todo el país. Vive con una paz rabiosa, con una sonrisa cansada pero verdadera. Víctor volvió a Valencia y fundó una ONG para ayudar a jóvenes con historias familiares rotas. Nunca quiso atención mediática, pero su rostro se volvió símbolo de un nuevo modelo de masculinidad. Adoptó un niño con su pareja y, por primera vez, dijo sentirse padre de verdad. No repitió el patrón, lo rompió. Mi madre, Carmen, vendió la casa de Eduardo. Se mudó a un pequeño pueblo en Asturias. Aprendió a tejer. Empezó a escribir. Su primer libro,
El silencio que cría hijas fue publicado bajo seudónimo. No volvió a hablar de Eduardo, pero nos escribe cartas cada semana. Ahora vive, por fin. ¿Y yo? Me cambié el nombre legalmente. Ya no soy María Montero. Ahora me llamo María Gálvez. Uso el apellido de mi madre, el de verdad, el que nadie pudo ensuciar. Sigo estudiando, escribo, produzco. Me levanto cada día con la certeza de que mi historia, nuestra historia, salvó vidas, la mía incluida. La última vez que visité la tumba de Silvia, dejé una nota. Decía, «Madre, ganamos». Y por primera vez en mi vida, sentí que no le debía nada a nadie, porque a veces, nacer en la mentira